Así que usted conéctese, en estos momentos ya estamos en vivo, estamos live, para que pueda disfrutar de esta historia de vida y para que esta historia quede plasmada, quede ahí publicada y la puedan compartir con otros, porque esto se trata de activar la fe. Es para que la historia, ¿verdad? Nos hace que podamos tener esa activación de fe, porque cada vivencia en nuestra vida nos hace ver cada día al Dios todopoderoso, al Dios de poder, al Dios grande y soberano. Y en esta mañana, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a los pastores Luis Nieves y Yanira Ortiz. Bienvenidos, pastores. Amén. Dios te bendiga, Yanira, y gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes y con toda la audiencia de Nueva Vida y de Cita Divina en esta mañana. En esta mañana están aquí, ¿verdad?, haciendo una pausa a sus labores, porque desde que se levantan comienzan a prepararse para llegar a la iglesia que pastorean. Cuéntanos sobre eso. Sí, estamos pastoreando en la Iglesia de Dios Mission Board Casa de Bendición en Rexville. Ajá. Ahora el día 25 de este mes vamos a cumplir 5 años de ministerio allí y en resumen Dios ha sido bueno. Nos ha bendecido y estamos creciendo. Saludos a los hermanos de la iglesia que nos están escuchando o nos están viendo. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Amén, Dios ha sido bueno. Pastora Yanira Ortiz, bienvenida. Para todos los que nos escuchan y nos ven. Así que es un placer estar aquí en esta mañana para contar parte de lo que el Señor ha hecho con nosotros y de sus bendiciones y de su cuidado. Así es. Son oyentes, fieles oyentes de Cita Divina. Así es. Sí. Y Dios los trajo aquí, ¿verdad? Y hoy les tocó a ustedes sentarse en esa silla, ¿verdad?, a impartir bendición a nuestra audiencia a través de su historia. Así que no le quiero restar, ¿verdad?, tiempo, porque sé que hay muchos detalles y queremos, ¿verdad?, que nuestra audiencia sea bendecida de la forma en que ustedes, ¿verdad?, quieran relatar su historia. Adelante. Pues sí, queremos compartir nuestra historia de vida con todo el que nos escucha y nos ve en esta mañana, porque creemos que Dios sobre todas las cosas es fiel para con aquellos que le sirven y que su fidelidad no depende de si estamos en altas, si estamos en bendición, en provisiones grandes. También su amor permanece, su fidelidad permanece, aún en los momentos más difíciles que puedan llegar a nuestra vida. Y algo que lo llevo como un grito de batalla personalmente cuando estamos en situaciones de dificultad o de adversidad, es que no somos mayor que el Señor. Y el Señor fue ejemplo para nosotros en todo. Él sufrió para llegar a la cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna. Nosotros, Yanir y yo, nos casamos en el 2000 y habíamos decidido esperar al menos 2 años para tener familia, tener un bebé o una bebé. Esa espera se tradujo en 5 años en lugar de 2. Y en ese 5.º año de matrimonio, pues llegó a nuestras vidas Soliana, nuestra hija mayor. Le pusimos por nombre Soliana Luzán Nieves Ortiz. Y los primeros 6 meses de vida de Soliana fueron 6 meses normales en el desarrollo de todo bebé. Pero a los 6 meses comenzamos a notar que había un rezago en sus habilidades motoras. Y dentro de todo dijimos, bueno, hay unos bebés que se desarrollan más rápidos que otros. Así que en ese momento no nos alarmamos. Pensamos que era pues algo que se podía dar dentro de ese primer año de vida de un bebé. Y el tiempo pues siguió pasando. Y más adelante en el año nos dimos cuenta de que había algo definitivamente que no estaba bien. Nos dimos cuenta que estaba metiendo un ojito. Entonces mi esposa y yo decidimos llevarla al oftalmólogo pediátrico. Y nosotros pues íbamos de camino con una preocupación realmente leve. No era algo extremadamente alarmante para nosotros. Pero una vez nos atiende el oftalmólogo pediátrico, nos dice algo que nosotros no entendimos al principio. Nos dice, he visto en los ojos de Soliana hay una mancha tipo lo que llamaría en inglés cherry red spot, que es unas manchas que parecen unas frutas de cherry. Y nos dice lo siguiente, nos dice,
eso es indicativo de 3 posibles condiciones neurológicas. Él no nos dio más detalles. Cuando salimos de aquel lugar y llegamos a nuestra casa, pues nos sentamos en la computadora a verificar cuál de esas 3 condiciones neurológicas o de qué trataban esas condiciones neurológicas. Y les digo que cuando empiezo a buscar en internet el significado de estas condiciones, empiezo a sudar, me pongo pálido. Yanira me pregunta qué te pasa y yo le explico que lo que estoy leyendo pues me aprieta el corazón, me lastima, porque cualquiera de las 3 condiciones que había dicho el doctor que podía ser, eran 3 condiciones que eran terminales, eran 3 condiciones que eran sumamente crueles, eran progresivas en su desarrollo, Tay-Sachs, Sandhoff y Niemann. Y de ahí comenzamos a movernos, fuimos a donde un neurólogo, un geneticista llamado Santiago Cornier, y él nos mandó a hacer los análisis correspondientes para certificar cuál era la condición que tenía nuestra hija. Y procedimos a hacer los análisis. Los análisis en sí fueron un milagro para nosotros porque el deducible nada más era sobre $1,000. La compañía para la cual yo trabajaba en ese tiempo nos regaló ese dinero para que pudiésemos llevar a cabo los análisis. Cuando llegan los análisis, tardaron varios meses en llegar, efectivamente se constató que era la condición Tay-Sachs, que es una condición progresiva que afecta a las células de todo el cuerpo. Es una condición que impide que las células se puedan limpiar y eso provoca que se atrofien todas las células del cuerpo, desde las neuronas, todas las células de nuestro organismo se van atrofiando, y eso significa que todo nuestro cuerpo se va atrofiando de igual manera. Y para hacerles más rápido, ¿verdad?, nuestra historia, comenzaron entonces una serie de hospitalizaciones. La primera hospitalización fueron convulsiones que comenzaron a darle, y pues la llevamos al hospital. Esa fue la primera de muchas ocasiones en que tuvimos que llevarla al hospital. Soliana nunca habló, nunca caminó. Se enfermaba constantemente de condiciones respiratorias, pues sus pulmones se iban debilitando. Cuando la alimentábamos por boca, muchos de los alimentos se iban por la tráquea, y entonces eso producía constantemente condiciones de pulmonía. Y en muchas ocasiones estuvo al borde de la muerte, estando en intensivo pediátrico. Fueron muchas las veces que los mismos doctores nos dijeron, es un milagro que su hija esté con vida, porque niños que no tienen la condición que ella tiene, pues no logran salir. Fueron varias las veces que la entubaron, que nos prepararon, los doctores nos prepararon para que ella muriese en ese proceso, pero salía y constantemente pues nuestra fe se fortalecía. Decíamos, bueno, si salió de esta, Dios nos está preparando entonces para un milagro de sanidad, porque la condición no tenía tratamiento, no tenía cura. Los avances que habían, los estudios que habían con relación a esa condición estaban en una etapa muy temprana, y tampoco queríamos exponer a Soliana a una prueba de experimentos sin tener una constancia de que algo iba a funcionar. Y durante todo ese proceso, y yo quiero que también pues mi esposa comparta con ustedes parte de Dios nos llama al ministerio. Nos llama al ministerio para trabajar primero con nuestra primera experiencia pastoral. Allí pues Dios nos va bendiciendo a la misma vez que estamos pasando por este proceso. Nuestro tiempo termina allí. Habíamos recibido a 5 personas en nuestra primera experiencia pastoral. Dejamos la iglesia con sobre 30 personas, nos habíamos ido a tiempo completo. Luego el Señor nos llama a trabajar con la juventud a nivel isla, en nuestro concilio, en la Mission Board. Y eso también fue un milagro, porque pues nos tomaron en consideración a pesar de
tener una criatura con semejante condición, lo que podía significar que perdiésemos tiempo del ministerio en el hospital, pero miren qué bueno es Dios. Aún en medio de nuestro proceso de dolor, aún en medio de nuestro proceso difícil, Dios nos bendecía en el ministerio de una manera extraordinaria. Las actividades de campamentos, de retiros, no dejaban de estar llenas en todo tiempo. Y no solamente llenas, que el Espíritu Santo ministraba de una manera especial a nuestra juventud. Ustedes siguieron trabajando en medio del proceso, o sea, se casan en el año 2000, anhelaban tener un hijo, luego de 5 años tienen a la niña, pero la niña viene con estas condiciones, así que no entendían los diagnósticos médicos, como ¿verdad? El tema que estuvimos compartiendo hoy, aunque no entienda, no entendías, ¿verdad? Todo lo que estaban atravesando en la condición de la niña, pero siguieron entonces, ¿verdad? Apoyando obviamente a su criatura en la condición médica, pero sin abandonar el ministerio. Los dos en el ministerio, los dos, ambos. Entonces me llama la atención, Pastor Luis, porque usted dice que cuando más difícil, más compleja estaba la situación con Soliana, ¿verdad? De más seguimientos médicos, muchas citas, muchas hospitalizaciones, estudios médicos, fue cuando más de lleno entraron en el ministerio. Cuando más Dios nos bendijo en esa etapa, ¿verdad? De nuestra vida ministerial. Nunca cuestionamos al Señor. En medio de todo ese proceso nunca le dijimos por qué. Humanamente Dios nos hubiese entendido y la gente también. Claro. Como decía una oyente antes de nosotros llegar aquí al estudio, ¿por qué a mí? Nunca nos sentimos con la libertad de hacerlo por una sencilla razón. Dios había sido fiel con nosotros. Aún en medio de la condición de nuestra hija, Dios seguía siendo fiel. Así que no había espacio para nosotros, para cuestionarlo. De alguna manera sabíamos que Dios se iba a glorificar. Cuando entonces comienzas ¿verdad? Te dan esta asignación, por decirlo así, de dirigir a todos los jóvenes. Me imagino, ¿verdad? Que esto es por distrito, pero te tocó 13 distritos sobre 2,000 jóvenes. Te tocaron 13 distritos sobre 2,000 jóvenes. O sea, esa tarea es una ardua labor, y trabajar con jóvenes. Yo he trabajado con jóvenes y hay que dedicarle tiempo, atención, ¿verdad? A todos los ministerios, pero este ministerio de la juventud en particular requiere mucha dedicación, demanda mucho. Entonces decides hacerlo, obedecer a Dios. Como tú dices, bien pudieron comprender tu situación si decías que no, porque estabas en una situación muy difícil con tu niña. Pero Yanira te sigue entonces en este ministerio. Ambos comenzaron a trabajar. Amén, definitivamente. Mi tocaya, Yanira. Eso es así. Pues Dios tiene propósitos, y yo creo que Él no nos llama a entender, porque no vamos muchas veces a entender por los procesos que el Señor nos lleva. Él nos invita a obedecer. Así es. Porque Él va a estar con nosotros en todo momento. En medio de esta situación de Soliana, el Tay-Sachs es una condición genética, que para que se dé, papá y mamá tenemos un gen recesivo, que en la unión de la genética, pues, se unieron. Es muy poco probable entre hispanos. Se da especialmente en una cepa de judíos que se llaman los judíos Arkenazis. Wow. Que nosotros vimos en medio de todo esto, Dios, eres tú el que has permitido toda esta situación. Tú eres el que estás con nosotros. Y, pues, como decimos, tú no eres loco. Tú nos has llamado a obedecerte, a continuar, porque de aquello que nos haga falta, tú te vas a encargar. Y así fue en medio de todo el proceso doloroso, porque cada día tú ver desmejorando, perdiendo facultades, no es nada fácil. No es lo que ningún padre quiere ver en su hijo. Desde bebecita, desde recién nacida. Específicamente luego de los 7 meses, cuando ella tenía 7 meses, es que comenzamos a pastorear, nuestra primera experiencia pastoral. Wow. Ahí comienza la serie de estudios, todo comienza a verse como un rezago en el área motor, hasta que la llevamos al oftalmólogo. Pero sí, el comenzar tú a ver que todas sus facultades se van perdiendo. A descubrir, porque cuando estaba bien bebecita todavía ustedes no se habían percatado de, no, porque de la condición. Esos primeros 6 meses de la condición,
todo se ve normal, Todo se ve no se ve normal. nada fuera de, ¿verdad?, de lo normal. Wow. Ahí cuando vemos que no comienza a sentarse, cosas normales de esos meses, Exacto. es que decimos, bueno, Ajá. vamos a ver, y comenzamos todo, y todo fue visto como algo motor, hasta que comenzamos que cumple un año, no camina, no Ok. se levanta, que comienzan las pruebas más definitivas que nos dan entonces el diagnóstico. Luego del diagnóstico, entonces, ¿qué ocurre? O sea, siguieron entonces en las citas médicas, Correcto. lograron entender, los médicos le explican, lograron entender el diagnóstico. Una de las cosas que hicimos para poder manejar la noticia del diagnóstico como tal Sí, fue buscar ayuda. porque la noticia del diagnóstico fue fuerte. Háblame sobre eso, de ese momento. Sí, nosotros tenemos un familiar, es esposa de un tío de Yanira, fue uno de nuestros primeros pastores. Ella trabaja en un laboratorio y fue a través del laboratorio donde ella trabajaba que mandamos a buscar los, dichos muestras, esos estudios, y le llegaron por correo a ellos. Y entonces en la sala de su hogar nos dan el resultado de los estudios que se habían mandado a hacer. Ajá. Pues fue impactante, fue doloroso para nosotros, porque la expectativa de vida para niños con esa condición era de 5 a 7 años. Así que nos habían dicho esos estudios que nuestra hija, lo más que iba a durar probablemente eran 7 años. ¿Ustedes leen el resultado, lo llegan a entender o entonces ahí Sí, es que lo consultan? entendemos porque ya habíamos buscado información Ok. de las 3 posibles condiciones que podían ser. ¿Qué sucede? Nosotros decidimos buscar ayuda y entonces en mi lugar de trabajo un compañero me dice, él era miembro de la iglesia de Misraín Esquilín, AMEC, Ajá. y me dice, ¿por qué no haces una cita con mi pastor? Y yo llamé, hice una cita con él y dentro de la conversación él nos hizo una pregunta que tiene que ver con lo que decía mi esposa Yanira hace unos minutos en cuanto a la condición y dónde se manifiesta en mayor grado. Él nos preguntó, ¿ustedes tienen familia judía? Y nosotros nos miramos y le dijimos, bueno, no, que nosotros sepamos. Porque él me dice, mira, para que esta condición se dé, Wow. son tantos millones de combinaciones genéticas que se tienen que dar, porque él tiene estudios en medicina y él se preparó para esa reunión con nosotros. Y nos dice, fueron tantas y tantas las combinaciones genéticas que se tuvieron que dar para que se diera esta condición. Y yo les pregunto nuevamente, ¿ustedes tienen algún pariente judío? Le dijimos Wow. que no. Y nos dijo, ¿estás seguro? Y nosotros le dijimos, sí, que sepamos, ¿no? Y me dice, bueno, tú tienes uno. Y Yanira también. Ajá. Se llama Jesucristo. Wow. Y la sangre de Cristo corre, ¿verdad?, a Poderoso. través de sus venas. Y nos dijo unas palabras que nos fortalecieron mucho. Nos dijo, miren, de la misma manera que Dios miró a todo el mundo para buscar una mujer en donde poner a su hijo, así Dios miró, antes de traer a Soliana, miró a Yanira y dijo, esta es la mujer en la cual yo voy a poner a esta criatura. Y salimos de aquel lugar con una fortaleza tal que desde antes, pero a partir de esa reunión, nuestro agradecimiento al Señor por nuestra hija se fortaleció. No empecé a su condición, no empecé al diagnóstico. Empezamos a decirle, Señor, gracias por habernosla dado a nosotros. Ajá. Gracias porque el tiempo que la vayamos a tener, si no la sana, le vamos a dar todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo, la mejor calidad de vida posible que le podamos dar. Oye, al entender eso, o sea, de las pocas probabilidades sobre esta condición, pero de dónde proviene y esta parte de la parte de judía y el entrelazarlo, ¿verdad?, con lo que son nuestras convicciones, con lo que es nuestra fe y con lo que Así es. representa nuestro Señor Jesucristo. Es como que fueron escogidos ustedes para esto y entonces ahí es donde lo que no entendemos, ahí entonces nosotros como que lo internalizamos y decimos, Dios, tú estás aquí, porque tú nos estás dejando saber que hay una marca, que hay un sello, como tú dices, su sangre sobre nuestras vidas. Bien hermoso. Algo que quisiera añadir antes de, pues sabemos que el tiempo es corto. Ajá.
en medio de todo este proceso, Dios fue fiel. Sufrimos con nuestra hija. No tenemos idea a nivel cognitivo cuánto ella entendía, porque sus neuronas cerebrales también se van atrofiando. Ajá. Soliana murió cieguita, sin ver. Un 26 de octubre del 2010, ella partió con el Señor. Partió con el Señor. Pero antes de ella partir, ¿qué tiempo tenía Soliana cuando 4 ya partió? años, 10 meses. 4 años, o sea que como quiera el Señor les permitió tenerla un tiempo, ¿verdad? Sí. Definitivo. Pero antes de ella partir, porque teníamos temor de tener otro bebé, Ajá. Dios nos habla a través de un profeta, de un ministro nuestro, y nos dice delante de más de 300 jóvenes en Toa Alta, nos dicen, busquen otro bebé. Eso fue antes de Soliana partir, un año antes. Específicamente en marzo 2009. Nos dicen, busquen otro bebé. Y lo hace de esa manera porque nosotros sabemos que la probabilidad de que otro bebé naciese con la misma condición era bastante alta, un 25%. Y pues no queríamos arriesgarnos humanamente a repetir el mismo proceso con otro bebé, pero como Dios es el que manda en nuestras vidas, Él nos dijo, busquen otro bebé. Nos dijo, van a ser sanos. Nos dijo, de aquí a un año, tu esposa nos dijo, Yanira, va a tener una barriga como otra joven que estaba en ese retiro. Ajá, wow. ¿Qué pasa? Al año, y habíamos buscado bebé durante todo el año, no estábamos sacando cuenta para que el embarazo concordara con la palabra profética, sino que durante todo el año empezamos a buscar bebé, pero Yanira no quedaba embarazada hasta el momento que Dios lo determinó. Cuando se cumple el año de esa palabra profética, Yanira está embarazada. Wow. Cuando nace Piper, nuestra hija pequeña, ella nace un 19 de agosto. El bebé de la otra muchacha que él señaló como ejemplo nació un 19 de agosto del año anterior. Wow. O sea, Sí, para sí. que vean y entiendan cuán perfecto y cuán fiel es Dios. Dios, así es. Y lo más importante, nació totalmente sana. Y pudimos tener a Y Piper, ahí a Soliana. está, si pueden enseñar a la 2 niña, meses. mi amor, ven Para acá, para que te vean con ese lazo tan hermoso. Ahí está el regalo, la bendición que Amén. Dios les concede. ¿Cuántos años tiene la chica ya? ¿Cuántos años tiene? Dilo 7 en el años. micrófono, mi amor. 7. 7 años. ¿Y cómo te sientes? Bien feliz. Esa sonrisa, qué linda. Para cerrar quisiera dejarles saber a todos los que nos ven y nos escuchan. Qué bueno, qué Hay linda. cosas que no vamos a entender al principio. Dios ha sido fiel para con nosotros como familia. Pudimos haber renunciado a todos para atender a nuestra hija completamente. En medio de su situación, todo el mundo nos hubiese entendido. Pero, como decía mi esposa hace unos minutos, Dios no es loco, Dios sabe lo que hace. Y aún en medio de nuestro sufrimiento más profundo, en medio de la oscuridad más densa, Dios es fiel y no nos deja solos. En ese momento no entendíamos el por qué habíamos recibido una niña con esa condición. Al Señor nunca le hemos dicho que no, hemos sido fieles a su ministerio, a todo lo que Él ha puesto delante de nosotros. Cuando la siempre. niña parte, ustedes aceptaron la voluntad del Amén. Señor. Claro, pero entendemos que Dios hace como Él quiere y sé que mucha gente fue bendecida al vernos trabajar para el Señor a la misma vez que tratábamos de ser los mejores padres para nuestra hija. Nunca la pusimos como una excusa. Siempre entendimos que Dios tenía el control y aunque no la sanó, damos gracias a Dios por haberla tenido, por haber sido sus padres. Sabemos que algún día la vamos a volver a ver. Así Y es. la vamos a ver sana, Pastora Yanira. Amén. Y todos los que nos ven y nos escuchan. No la vamos a ver en una silla de ruedas, no la vamos a ver muda ni ciega, sino que nos va a recibir cuando lleguemos allá al cielo con ella. Así Y queremos es. decirle a los que nos ven y nos escuchan, Dios es fiel, aún en medio de nuestro sufrimiento más profundo. Así es. El versículo que seleccionamos hoy, pastores, Pastor Luis, Pastora Yanira, es el versículo 20 de Efesios capítulo 3. Pero escuchando su historia, yo digo, wow, Señor, tú todo lo alineas tan, ¿verdad? De una manera tan perfecta, porque siempre seleccionamos una porción bíblica para el día, y siempre va alineado, ¿verdad? Con el testimonio, porque esta porción significa, o sea, lleva por título
el amor que excede a todo conocimiento. O sea, lo que no podemos entender, pero cómo su amor se manifiesta en nosotros. Y yo pienso que el Señor envió, ¿verdad?, a Soliana, ¿verdad?, como otra evidencia, una evidencia más de su amor. Porque la evidencia mayor del amor del Señor fue que envió a su único hijo. Amén. Él envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que él escogió el vientre tuyo, Yanira, pastora Yanira, para enviar a Soliana como otra muestra de amor, porque el Señor siempre nos está dando muestras de amor. Y escuchando, ¿verdad?, leyendo esta porción bíblica, veo que es así, que su amor sobrepasa todo entendimiento. Y el versículo 20 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y el versículo 21 dice, a él sea la gloria, que es lo que hacemos ahora, dando toda gloria a nuestro Señor por lo que él hizo, por lo que él ha hecho, por lo que él hace, por lo que hará, por lo que seguirá haciendo. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Me gusta, ¿verdad? Dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que yo creo que esta palabra, este versículo sella esta historia. Pastores, que ustedes pueden opinar sobre esta porción bíblica de Efesios. El Señor es sumamente fiel. Él es fiel, que no nos va a dejar, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestra experiencia cristiana, de nuestra relación con Él. Y Dios utiliza a veces los procesos de dolor para que le conozcamos aún más, podamos conocerle en una dimensión que no le conocíamos anteriormente. El dolor nos hace abrir el corazón. Así es. Nos hace sensible el alma al propósito, al diseño, a los planes que Dios tiene para con nosotros. Porque en los momentos de vulnerabilidad estamos más receptivos, somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo para dejarnos guiar, para enseñarnos a madurar. Nuestra experiencia, nuestra teología acerca de Dios trascendió en medio de todo este proceso. Hoy podemos decirle a los que sufren cuando los estamos atendiendo en el ministerio pastoral que los entendemos, que sabemos lo que es pasar por un proceso de sufrimiento. Uno de los sufrimientos más grandes que el ser humano puede experimentar es perder a un hijo, es el separarse de un hijo. Soliana para nosotros fue nuestra primera hija. Yo le decía el sol de papá. Y aunque Soliana no hablaba, cuando yo la llamaba le decía sol de papa, ven conmigo. Ella se impulsaba y se echaba hacia mí. Y tengo ese grato recuerdo, la sacábamos a la calle, la gente nos paraba. Siempre Yanira la tenía bien perfumada, bien vestida. Oraban por nosotros en el mall. Y damos gracias a Dios por esa experiencia de ser padre de una niña tan especial. Y como dije ahorita, de los que nos escuchan, mantengan su fe puesta en el Señor. No importa lo que estemos atravesando, Dios es bueno y nos va a bendecir. Así es. Hoy tienen a esta hermosa niña, está en tus brazos ahí, ¿verdad? Mientras dice, mi sol, ahí Dios, ¿verdad? Ha traído, ¿verdad? Tú sabes, como decimos, cada mañana hay un nuevo sol que el Señor nos trae. El Señor les ha traído un nuevo sol. Les ha regalado a esta niña, Yanira. ¿Qué nos dices de esta hermosura, de esta niña? ¿Qué nos puedes decir? Wow, Piper es una chica muy especial. Dios nos las trajo como la prometió, en salud, una salud perfecta, casi ya tiene 8 años, muy inteligente, ama al Señor, así que el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel por regalarnos una segunda oportunidad de ser padres, porque en medio del proceso a lo mejor no entendemos el desenlace final. Nuestro corazón, nuestro deseo no era perder a Soliana, pero en la voluntad del Señor, Él nos las regaló por un tiempo. Pero pudimos ver en medio de todo ese proceso la paz que solamente puede dar el Señor en medio de las pérdidas, su cuidado, su provisión, en medio de un momento así tan difícil, cuando económicamente la situación va a trastocar, pero ver su cuidado, como el Señor proveía,
llegaban personas a nuestra casa a bendecirnos. Y yo puedo testificar que hasta su último día, Soliana tuvo todo lo que era necesario tener, porque vimos la provisión de Dios, wow, de tantas maneras. O sea, que el Señor a través de la historia de Soriana, le mostró tantas cosas. Definitivamente. Su amor, su provisión, su cuidado. Sí. Su fidelidad. Definitivamente. Su fidelidad sobre todas las cosas. El pastor lo ha mencionado varias veces. Dios es fiel. Dentro del ministerio la gente nos preguntaba cómo pueden hacerlo, cómo tienen las fuerzas para levantar las manos, cómo tienen la fuerza para sonreír en medio de un cuadro tan desolador, porque nuestra hija se iba deteriorando poco a poco. Pero en medio de todo eso, nosotros entendíamos que nuestra alabanza, nuestra adoración no se podía detener. Nuestra búsqueda no se podía detener. La gente, la juventud en ese tiempo nos abrazó de una forma especial. Sabíamos que teníamos gente orando por nosotros alrededor de todo Puerto Rico. Ahí estabas trabajando con los jóvenes cuando parte Soriana, estabas trabajando aún en la encomienda que el Señor te asignó. Sí. Entonces tenías muchos jóvenes, Dios te dio como muchos hijos. Definitivamente. Son como hijos, esos jóvenes uno los llega a querer como sus propios hijos, son hijos espirituales, ¿verdad? Que Dios nos pone. Esos jóvenes, ¿sentiste ahí su cariño, su amor? Y sabemos que al ellos observar cómo nosotros manejábamos esta situación tan difícil, los inspiró, los motivó. Exacto. Y dijeron, si ellos pueden, nosotros también. Su testimonio con la niña. No importa cuál sea la situación difícil. Wow, su testimonio con la niña aún fue de aprendizaje para esa labor que estaban haciendo con esos jóvenes. Fue de testimonio para ellos. Así es. Sí. Así que sabemos y hoy podemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que su fidelidad es grande y que por su fidelidad entonces nosotros, ¿verdad? Hoy nos disponemos a serles fiel. Ustedes le han sido fieles en el ministerio. Hoy por hoy tienen una iglesia. Cuéntenos sobre la iglesia. Sí, estamos en Casa de Bendición en Rexville, Bayamón. Llevamos casi 5 años. Ahora el día 25 de este mes vamos a cumplir los 5 años. Y Dios ha sido bueno. Es una iglesia pequeña, pero de gente con un gran corazón. Nos hemos sentido bien recibidos, amados. Hoy nos van a celebrar el Día de la Familia Pastoral. ¡Ay, qué bien! Así que de aquí salimos hacia allá. En los últimos 2 años y medio, la iglesia ha experimentado un crecimiento bien bonito. Dios ha traído gente que muchos de ellos los conocimos en nuestra experiencia de juventud. Ajá. Trabajando con los jóvenes a nivel isla. Ellos no conocieron a Soliana, pero sí han conocido, ¿verdad?, a Piper, más de la mitad de su vida, y nos sentimos amados, respetados, bendecidos por el Señor de estar allí en Rexville, Bayamón, adorando y sirviendo al Señor en aquella comunidad. Qué bien. Para aquellas personas, pastores, que quieran ir a su iglesia, que quieran conocerles a ustedes personalmente, hoy tienen esa celebración del Día Familiar, les van a estar celebrando a ustedes también como familia pastoral. ¿Cómo los pueden contactar? Sí, mi número personal es el 939-292-9701, repito, 939-292-9701. Para llegar al templo, nos pueden buscar a través de Google como Iglesia MB, Casa de Bendición, Rexville, Bayamón. Allí va a salir el recuadro con Google Maps y pueden llegar a través del GPS hasta nosotros. ¿A qué hora tienen los servicios? Sí, los domingos desde las 9:30 estamos en nuestra experiencia de estudio de la palabra. A las 10:45 comenzamos nuestro servicio de adoración. Todos los martes estamos orando. Y los jueves tenemos diferentes dinámicas de servicio donde está la juventud. Unos días está nuestra niñez, otros días estamos visitando hogares. Así que estamos allí para servir. Estamos muy contentos de esta experiencia que el Señor nos ha estado dando durante estos 5 años. Y queremos bendecir a todo el que se acerca buscando un espacio para adorar al Señor, para congregarse, para ser familia. Estamos allí a la orden. Excelente. Bueno, una hermosa historia de vida, una historia de vida que ciertamente aumenta nuestra fe, una historia de vida que nos hace conocer más acerca de la fidelidad de Dios y de su amor que excede todo conocimiento. Gracias, pastores, por acompañarnos. Este video va a quedar publicado en la página de Facebook de Nueva Vida
compártalo con otros. Gracias, pastores. Gracias por la Bendiciones. oportunidad. Bendiciones a todos. Tu fidelidad.